Hola, buenas noches. Estamos aquí transmitiendo este miércoles 23 de enero aquí en Facebook Live. Muchas gracias a quienes están sumándose aquí en esta plataforma de su servidor Genaro Villamil y que nos ven a través de las plataformas de Villamil Informa, también de la revista Proceso. Estamos aquí pues a punto ya de terminar el día, pero pues sí quería mandarles un saludo y un agradecimiento a todos los que se han comunicado a través de esta plataforma, pues para mandar un abrazo, unas felicitaciones y mucha buena energía. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por sus comentarios. Y aquí estaremos. Nada más quiero aclarar a los que nos estén escuchando y nos están viendo que en el caso de un servidor todavía falta el proceso de ratificación del Senado de la República para ser el director del Sistema Público de Radiodifusión de México. Es un proceso que tiene que ser ratificado por el Poder Legislativo, en este caso el Senado de la República, y en su defecto la Comisión Permanente. Muchas gracias, buenas noches, no voy a abundar mucho más de lo que hoy en la mañana dijimos. Es un equipo que creo que vale la pena destacar, un equipo de comunicadores, de gente que se ha dedicado a hacer comunicación pública, a analizar los medios de comunicación, a realizar televisión y radio y a ser periodistas, sobre todo en el caso de la compañera San Juana Martínez, en el caso de un servidor. Hemos estado siempre en la línea informativa y periodística y que creo que eso va a ser lo importante para el caso de los medios públicos. Muchas gracias, aquí estoy leyendo sus comentarios. Vamos a seguir, por supuesto, hasta donde el tiempo nos dé con estas transmisiones a través de streaming, que es una forma de comunicar y de informar de manera directa. Y bueno, mientras Anastasia y Tomasa nos den tiempo, aquí vamos a estar con ustedes. Muchas gracias también desde Iztapaluca que nos están escribiendo, desde Mérida, a todos mis paisanos, muchas gracias. A los que también nos están viendo desde varias partes de Estados Unidos. Y bueno, me están comentando esta frase de Emilio Azcárraga Milmo. En la referencia que hice fue pues una referencia a una declaración ya famosa por parte de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, quien estuvo al frente de Televisa desde 1972, pues prácticamente hasta su muerte en 1997. Y era una frase en donde él trataba de explicar por qué la televisión comercial en México no podía hacer programas culturales o programas educativos o con un toque distinto a la recreación. La explicación de él es que pues, ellos estaban dedicados a vender. Y para vender había que tomar en cuenta que en México hay una clase modesta muy jodida, que no saldrá de jodida, y que la televisión era un espacio de solaz o de esparcimiento, y a través de ese mecanismo pues era una forma de vender. Esa fue la filosofía durante muchos años de la televisión comercial en México y de buena parte de los medios electrónicos. El problema es que la otra parte, que son los medios públicos, los medios que deberían hacer un contraste contra ese modelo y competir, a final de cuentas, competir con audiencias y con contenidos, pues en muchos sentidos reprodujeron ese modelo o simple y sencillamente se volvieron voceros del gobierno en turno. Y aquí pues el reto es construir realmente medios públicos que le apuesten a las audiencias, que le apuesten al debate, a la información oportuna, veraz, y que además tengan en cuenta que estamos ya en otra etapa de la comunicación, una etapa de comunicación convergente y digital. En fin, les agradezco mucho, no quería yo abundar más en esto y vámonos a la información. Hoy estamos realmente ante una de las crisis internacionales y latinoamericanas más delicadas. Como ustedes recordarán, hace unos días hubo un intento de golpe militar en Venezuela. Este golpe militar
por fortuna, la verdad es que por fortuna fue coartado de manera inmediata, y ahora pues lo que hay es un intento de golpe civil. El líder de la Asamblea Nacional, el líder de la oposición, Juan Guaidó, un joven de menos de 40 años, del que se sabía poco fuera de Venezuela y que incluso los propios venezolanos conocían poco, pues hoy prácticamente tomó el poder, argumentando la llegada ilegítima de Nicolás Maduro, que ganó hace unas semanas la elección en Venezuela. Aquí tengo el comunicado de Juan Guaidó, donde dice: para todas las embajadas presentes en Venezuela, responsablemente les digo que somos una nación soberana y seguiremos manteniendo las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. Seguimos firmes en retomar el orden constitucional. Y también señala: en Venezuela hoy dimos un paso histórico junto a nuestra Asamblea de Venezuela. Reconocemos la actitud cívica de nuestro pueblo. Hoy más que nunca necesitamos organización y reconocernos entre nosotros. Hoy hemos logrado nuestro objetivo. Vamos bien, Venezuela, dice Juan Guaidó. Y la oposición venezolana, que hacía ya bastantes meses no salía a las calles en las cantidades que hoy vimos, en manifestaciones masivas en Caracas y en las principales ciudades de Venezuela, pues hoy volvieron a salir, y desgraciadamente ha habido enfrentamientos en las calles. ¿Por qué? Porque el presidente constitucional, que es Nicolás Maduro, pues evidentemente reaccionó en contra de pues este golpe legislativo que le están dando a su presidencia. El Nicolás Maduro también convocó a sus propios simpatizantes y está planteando que hay una intervención por parte de varios países de América Latina y en especial de Estados Unidos. Nicolás Maduro hoy rompió relaciones con Estados Unidos, algo que ni en la época más dura del gobierno de Hugo Chávez había sucedido. Hugo Chávez y Estados Unidos pues tenían muchas tensiones, llamaron a cuentas a los embajadores, pero curiosamente nunca rompieron relaciones como el día de hoy lo está haciendo Nicolás Maduro con el gobierno de Donald Trump. Nicolás Maduro, en una elección cuestionada internacionalmente, anunció que romperá relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Estados Unidos y puso de plazo 72 horas para que los diplomáticos de Estados Unidos y de otros países dejen el país. Esta reacción de Nicolás Maduro tiene que ver con el reconocimiento de la Casa Blanca, de Donald Trump, a Juan Guaidó, quien pues se autonombró presidente en Venezuela. Este hecho, lo que provocó, lo que se aceleró o lo que ha acelerado es una crisis diplomática latinoamericana. Hay solamente 2 países hasta el momento que están reconociendo y respaldando a Nicolás Maduro, que son Cuba y Bolivia, y hay una serie de países de Sudamérica, sobre todo Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia, que es vecina de Venezuela, que están reconociendo esta pues nada ortodoxa ni nada legal fórmula para autonombrarse presidente de Juan Guaidó. ¿Y qué está haciendo el gobierno mexicano? El gobierno mexicano está planteando una vez más que lo que se necesitan son puentes de diálogo, que no se puede asumir una injerencia internacional tan brutal, porque evidentemente pues la comunidad internacional está para buscar las soluciones pacíficas y no la intervención en las decisiones de un país como Venezuela o como cualquier otro. Entonces hay una presión evidente, muy clara. Hay sectores dentro del país, dentro de México, que pues odian a Maduro, están en contra de Nicolás Maduro, son muy críticos de los excesos de Nicolás Maduro, pero esto no significa que el gobierno mexicano tenga a fuerzas que entrar en una posición de polarización.
Creo que la parte más cautelosa de la diplomacia mexicana está operando, lo está señalando, lo señaló el vocero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, también lo han señalado los diplomáticos de carrera mexicanos y el propio canciller mexicano Marcelo Ebrard. Eh, Desde mi punto de vista muy eh, personal, no soy un experto en relaciones diplomáticas, pero lo que no se puede hacer es comprarse un conflicto tan intenso y tan polarizado en una nación que pues no le ha hecho daño a México, ni tampoco tenemos por qué hacerle daños nosotros a los venezolanos de uno o de otro sector. Es interesante también destacar que si hubiera un liderazgo fuerte, real, legítimo de la oposición venezolana, desde hace mucho tiempo ya se hubiera resuelto esta crisis. Pero la oposición venezolana se ha ido fragmentando y en lugar de tener un liderazgo social claro, pues prácticamente lo que hace es un día sí y otro no inventar una pues a un líder opositor. Este joven, Juan Guaidó, pues hace mucho rato que si él quería liderar a la oposición, pues ya hubiera construido una base social muy fuerte. Y desgraciadamente cuando estos liderazgos de oposición se construyen bajo el padrinazgo o la tutela de una nación extranjera, o peor aún, de una potencia extranjera como Estados Unidos, pues le va mal a los países y le va mal al sistema político. Y por parte de Nicolás Maduro, lo que el madurismo, creo, debe entender que es una crisis muy fuerte, que no puede simple y sencillamente aplicar a rajatabla la mano dura y que tiene que ceder y tiene que negociar en términos reales y francos con la oposición. No basta con estarlos acusando de golpistas. Es una crisis social muy delicada lo que está sucediendo en Venezuela. Y por lo pronto, la cautela es quizá la mejor recomendación en términos de relaciones internacionales y diplomáticas para México. Y aquí estoy viendo sus comentarios. Muchas gracias. También la oposición venezolana no se ha acuerpado de una manera muy clara. En fin, gracias también a los comentarios que están haciendo sobre este asunto de los medios públicos y la nueva responsabilidad que vamos a tener varios periodistas mexicanos. Nada más quiero comentarles, es una responsabilidad, no es un puesto, no es un cargo, no es una chamba, es una responsabilidad que se va a hacer en equipo y evidentemente los mexicanos, ustedes como audiencia, como amigos, como comentaristas, como medios en sí mismos, de cada uno desde sus cuentas, pues será muy importante su opinión, su punto de vista para lo que vendrá en términos de medios públicos. Y bueno, no solamente en Venezuela también hay crisis. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México también hoy se desató una crisis. El asunto muy delicado es que la renuncia de Yanine Otalora Malasís como presidenta del Tribunal Electoral pues hace crisis en el máximo árbitro electoral en México y es muy preocupante que esto suceda en vísperas de la elección extraordinaria que va a ocurrir en Puebla. Recordemos que esta crisis reciente del Tribunal Electoral tiene que ver con lo sucedido en Puebla. A finales de noviembre la situación se tensó muchísimo en Puebla. Había un sector de la oposición justamente encabezado por los votantes de Miguel Barbosa, por quienes estaban en contra de del cúmulo de irregularidades que se cometieron, estaban demandando la anulación electoral en Puebla y la convocatoria a nuevas elecciones. Finalmente, en una decisión muy polémica, el Tribunal Electoral le da el triunfo definitivo a Marta Erika Alonso. Votaron 4-3. El voto de la presidenta del tribunal, Yanine Otalora, fue definitivo para esta resolución y el magistrado que dio a conocer la ponencia
en donde proponía él la anulación electoral, pues no estuvo de acuerdo, entonces acusó de presiones y de chantajes a las fuerzas del Moreno Vallismo y señaló directamente a la presidenta Yanino Talora Malasís de haber gestionado o haber hecho una maniobra para que se obtuviera esta mayoría tan apretada de 4 votos contra 3. La historia posterior pues ya la conocemos. 10 días después de que Marta Erika Alonso toma posesión como gobernadora de Puebla, ocurre este terrible helicópterazo donde fallecen ella, su esposo, el senador y ex gobernador Rafael Moreno Valle, y se detona toda una serie de especulaciones, comentarios, vacío de poder. Ahora, en Puebla hay un gobernador interino que viene de las filas del PRI, no de las filas del morenovallismo y no de las filas de Morena. Este gobernador interino tendrá la responsabilidad de conducir la situación política de Puebla hacia las próximas elecciones. ¿Qué está pasando? Que a final de cuentas sí tuvo que haber nuevo proceso electoral en Puebla. Qué desgracia que haya sido de esta manera, a través de una tragedia, y qué desgracia que la tragedia de Puebla también haya alcanzado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, creo que esta crisis que hoy se desató lleva también un mensaje muy claro para las instituciones que se dedican al arbitraje electoral en México. Tienen que ser muy pulcros y convencer mucho a la sociedad para que no se detonen este tipo de situaciones. Hay que recordar también que la crisis del Tribunal Electoral inició cuando decidieron también, por una mayoría muy frágil, darle el registro a la candidatura independiente a Jaime Rodríguez el Bronco, a pesar de que el INE ya había acreditado que buena parte de sus firmas eran falsas, estaban irregulares. Entonces, la credibilidad de un tribunal electoral es muy delicada y es quizá el valor máximo de un árbitro electoral. Y cuando esta credibilidad se pierde, pues entonces pone en crisis a todo el aparato político y a todo el sistema. Ojalá y pronto se resuelva esta situación en el Tribunal Electoral. Pues muchas gracias por sus comentarios. Me dice Eddie Wex que si se murieron de verdad Marta Erika Alonso y Moreno Valle, pues yo creo que claro que fallecieron y claro que esto generó la crisis que se ha visto en Puebla, pero bueno, estamos a punto de cumplir un mes de que esto sucedió y parece que que han pasado como 6 meses. Pero, en fin, esta es la reflexión y la información del día de hoy. Muchas gracias. Gracias de veras a todos los que están felicitando y comentando. Nos vemos el día de mañana aquí en Facebook y en Villamil Informa. Gracias.